¿Qué tal? En esta ocasión, por parte de la materia de instrumentación, se nos dejó realizar un PID para controlar la temperatura de un horno por medio de amplificadores operacionales. Bueno, pues comencemos a explicarlo. La primera parte consiste en el circuito de entrada o el set point, que es donde se ajustaría la referencia para que se ajuste la temperatura a esa referencia. La movemos con este potenciómetro para ajustar la temperatura. Después de este potenciómetro entra aquí al circuito de set point y aquí llega la temperatura del horno y la referencia en este amplificador operacional que está configurado como restador, y de aquí pasa al siguiente circuito que explicarán mis compañeras. La tensión que sale por el restador, o bien el error, pasa a los amplificadores configurados que reciben el nombre de proporcional, integral y derivativo. El proporcional no es más que un amplificador configurado como inversor. En el control proporcional, la acción de control es proporcional a la señal de error. Esta acción intenta minimizar el error del sistema. La acción de control integral se puede considerar como la suma de la señal de error. Se van acumulando errores y esta acción consigue reducir el error. La acción derivativa es la derivada del error, siendo otra forma de llamar a la velocidad del error. Este control actúa cuando existen cambios en la variable. Cabe mencionar que en el control derivativo la tensión de error será la misma que en el capacitor. Las ganancias que se obtienen de cada etapa de control las podemos calcular a partir de fórmulas que podemos encontrar en libros de amplificadores operacionales. Estas ganancias pasan a la última etapa como suma inversa. De la salida del proporcional, integral y derivativo salen a suma inversa. Entonces, como no podemos leer este tipo de datos, se configura un amplificador operacional de modo sumador inversor para que convierta la suma inversa en una no inversa, que es un dato que ya podemos leer. Y a la salida del sumador inversor se conecta a la entrada del horno, que se activa por medio de un transistor 2N2222. Ahora pasaremos a la simulación del circuito. Como se puede observar, empezamos con la referencia o el potenciómetro del 50% y se leen los valores de referencia y la salida de la temperatura del horno. La referencia está a 1.19 y la temperatura se va ajustando. Oscila alrededor del valor de la referencia hasta llegar a un valor aproximado. Y así se va ajustando al valor de la referencia. Si se mueve la referencia, se vuelve a ajustar. Movemos de nuevo la referencia y sigue este valor, oscila alrededor de él y se ajusta.
Como se puede observar, esta es la gráfica obtenida entre el valor de la temperatura del horno, que sería la línea roja, y el valor de referencia, que sería la línea verde. Se comienza graficando el valor de la referencia al 50% del potenciómetro, y como vemos, el valor de la temperatura comienza a oscilar entre este valor hasta llegar a ajustarse, y sigue. Después se disminuye el valor de la referencia y el valor de la temperatura se ajusta a este valor de la referencia, oscilando como lo hizo aquí. Después se vuelve a aumentar el valor de la referencia y el valor de la temperatura lo sigue hasta que se ajusta y se mantiene. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.